algunos temas. Ah, cierto, me había olvidado. Me había olvidado. Y algo que estaba dando vueltas en mi corazón hace unos días y quería compartirlo con ustedes un poquito. Si quieren abrir en Primera de Corintios 12, a partir del versículo 4, yo lo tengo en la versión NBI, así que por ahí no coincide mucho con lo que se ve atrás. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acá habla de varias cosas, varios temas, pero yo hoy me voy a referir en específico a uno, el don de fe. Todos tenemos en mayor o menor medida fe. Unos tienen más, otros menos, pero todos tenemos fe. Todos sabemos y estamos convencidos y creemos de que hay un solo Dios, que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, que hay un Espíritu Santo que se mueve y está en cada uno de sus hijos. Hablar de fe es uno de los temas más vitales del Evangelio, porque diría, una de las bases del Evangelio. Porque en una parte de la palabra dice que sin fe no podemos agradar a Dios. O sea que es fundamental la fe. Es algo necesario como creyentes, como hijos de Dios, tener fe. Tener fe en este Dios que tenemos, en este Dios creador, el Dios que hizo los cielos, la tierra, que hizo las cosas que se ven a partir de las que no se ven. Y la pregunta es, ¿sabemos qué es la fe? ¿Cómo nos manejamos nosotros con la fe? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Cómo oramos? Porque muchas veces oramos pidiendo algo al Señor por alguna necesidad, algún problema que tenemos que superar. Pero el Señor escucha las oraciones, pero escucha las oraciones que se hacen con fe, las oraciones que nacen del corazón. Esas oraciones hechas con fe son las que mueve la mano de Dios para obrar de acuerdo a su voluntad, por supuesto, en favor de sus hijos.
Por eso muchas veces cuando oramos por sanidad, por ejemplo, esas oraciones las hacemos con fe, movemos la mano del Señor, pero a veces Dios no contesta como nosotros queremos que conteste. Contesta de otras formas. El Señor siempre contesta, nunca nos va a dejar sin contestar. Pero no siempre contesta como nosotros necesitamos o queremos en ese momento. Y en base a eso es que también estuve pensando, ¿qué pasa cuando las oraciones se contestan? Cuando oramos a Dios con fe, Dios mueve su mano y hace ese milagro que estamos pidiendo, esa obra que estamos pidiendo. Nuestra fe se eleva, seguramente. Nuestra fe crece a medida que vemos los resultados de una oración hecha con fe al Señor. Pero ¿qué pasa cuando vemos una respuesta? Cuando oramos y no encontramos esa respuesta en ese momento. ¿Qué pasa con nuestra fe? Nos decaemos, dejamos de orar, de pedir, mengua nuestra fe cuando el Señor no responde en el tiempo que nosotros queremos. Entonces yo creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos basar nuestra vida cristiana de esa forma, de esa manera. No podemos estar en un sub y baja espiritual, de acuerdo a cómo el Señor contesta o no contesta en el tiempo que nosotros queremos. Nosotros tendríamos que estar siempre en un nivel de fe como cuando el Señor contesta a nuestras oraciones. Hay tiempos para cada cosa y tiempos en los personales en los que uno puede estar más arriba, más abajo. Pero el tema es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que procurar no estar en esos sub y bajas espirituales. Porque el Señor no tiene esos sub y bajas, somos nosotros los que bajamos y subimos. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor, aprender a esperar en Él cuando estamos orando, cuando pedimos y cuando desarrollamos nuestra fe. En Hechos 3:16 Pedro habla, dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Esto pasó cuando Pedro sanó a un lisiado. Y como dice acá, por la fe, ¿en quién? En el nombre de Jesús. No en la fe de nuestra fe, no en lo que nosotros pensamos que creemos. O sea, no sé si me puedo explicar bien, si me puedo expresar como lo que yo quiero decirles a usted. O sea, ahí fue sanado en el nombre de Jesús, no en la fe que yo tengo o que creo que tener, sino en la fe del nombre de Jesús. No hay otro nombre por el que se manifiestan las cosas. No hay otro nombre.
Lucas 7:6. Acá estoy dando ejemplos de fe, ejemplos de manifestación de fe. En Lucas 7:6, que habla de la fe del centurión, dice: así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. En este ejemplo podemos ver algo que nosotros muchas veces estamos haciendo en las reuniones de oración o cuando oramos en nuestras casas por alguien en específico. Podemos ver que una oración, un pedido de oración a Jesús por el siervo del centurión, Jesús ora y por supuesto el siervo sana. Y esto es algo que también me gustaría remarcar, ¿no? Porque acá el siervo no interviene para nada. Es el centurión y Jesús, y el que es sanado es el siervo. El siervo ni se enteró, por ahí ni sabía. Pero la unión del centurión con Jesús en esa oración y en ese pedido con fe, porque el centurión le pidió a Jesús que ore porque tenía fe en Jesús. Sabía que él podía orar y podía sanar. Ese pedido de oración con fe resultó en la sanación del siervo. Y esto es una de las cosas que me impacta es cómo a veces personas que ni siquiera nos conocen, pero por ahí entra un pedido de oración, como ha entrado en estos días, por personas que no conocen a Jesús. Se ora por esas personas. Y por intermedio de esas personas que oran con fe, esa persona es sanada. Y la persona por ahí ni se enteró. Después se enterará, pero la persona ni se enteró de que Jesús estaba obrando en su vida, que estaba trabajando con sanidad. Esos son los misterios de Dios, la misericordia del Señor. Porque nosotros, no solamente siendo hijos de Dios, vamos a recibir su bendición, sino que también los que no lo conocen van a recibir una bendición por intermedio de los hijos de Dios que están orando por ellos. Esos son los misterios del Señor. No somos los únicos. Dice más adelante, en Hebreos 10, dice 10:35, dice: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Nosotros no somos de los que volvemos atrás.
Nosotros somos de los que perseveramos, los que seguimos en fe, en la fe del Señor, en la fe en el Señor. No nos volvemos atrás. A pesar de que tomemos como tardanza algunas oraciones, una respuesta de oraciones. Seguimos y perseveramos. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios. Tenemos fe en Dios. Esa fe no varía si el tiempo es más o menos. Esa fe tiene que ser inalterable, porque sabemos que Dios contesta todas nuestras oraciones. Todas nuestras oraciones. A su tiempo. A veces tenemos que calmar nuestras ansiedades y esperar que Dios obre. Dejar que Dios sea Dios. Y no querer intervenir en las cosas que no nos corresponden. En Hebreos 11 dice, ahora bien, es muy conocido, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora vamos a ver un par de cositas. Con la fe hay un par de aspectos, hay más, pero un par de aspectos que quiero compartir con ustedes. Normalmente cuando hablamos de fe para pedir y recibir, ¿no es cierto? Yo tengo fe que voy a recibir, yo oro con fe porque quiero tal cosa, oro con fe porque quiero tal otra. Pero hay otro tipo de fe que es más importante que esta. Y es la de obedecer a Dios en lo que Él pide. Esta es la fe que podemos llamar, por ponerle un nombre, una fe sólida. Esa es la fe que movió la mano de Moisés para dividir el mar. ¿Y qué vemos cuando hay ese tipo de fe que se manifiesta en la acción de hacer lo que Dios nos está pidiendo? Ese es otro tipo de fe. Creerle a Dios, obrar en consecuencia con lo que Él nos está pidiendo. En Éxodo 14:15 dice, pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, tú levanta la vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen por terreno seco. Ese es un nivel de fe superior a lo que estábamos hablando antes. Porque si a nosotros nos hubieran dicho, agarrá la varita, golpea el agua que se va a dividir. Me gustaría saber cuántos de nosotros lo hacemos.
Ese es el nivel de fe en el que tenemos que trabajar también y que es, como decirlo, en otro nivel un poco más importante. Toda la fe es importante, pero acá estamos hablando de una fe que conlleva una acción. Nosotros nos tenemos que mover. En este caso, Moisés fue y golpeó el agua porque le creyó a Dios que iba a pasar lo que pasó. Esa es la fe, de creerle a Dios lo que nos está pidiendo. Si nos pide el Señor tal cosa, por ahí estamos orando y nos dice, qué sé yo, andá y orá por la persona esa que está ahí en la esquina, que está parada ahí en la esquina. Créele a Dios, créele a Dios. Esa es otra fe, creer lo que Dios te está mandando a hacer. Ahí estás moviendo tu cuerpo, estás moviendo tu humanidad y estás obrando como Dios quiere que hagas. Ese poder de fe, el de creerle a Dios cuando nos manda a hacer una cosa, es importantísimo, porque cambia vidas. Toda la fe puede mover a cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Y acá, cuando accionamos de esa forma, estamos moviendo esa fe para bendecir a otra persona, para cambiarle el futuro de otra persona. Otro caso de fe con acción es de Abraham con Isaac, en Génesis 22:7. Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. ¿Qué nivel de fe es esa? Estaba por sacrificar a su propio hijo, porque estaba obedeciendo la palabra de Dios. Dios le había dicho. Y lo llevó hasta el punto de que el hijo ya estaba para sacrificarlo, estaba con la daga, con el cuchillo, para sacrificarlo, y Dios le dice: detente. Ahora sé que tú me quieres, ahora sé que tú me obedeces. Ese nivel de fe es sobresaliente. Es muy difícil que podamos compararnos con personas de ese nivel de fe, porque son los grandes héroes de la fe. Nosotros no alcanzamos a ese nivel. Pero sí podemos tenerlos como ejemplo de saber lo que Dios hace en las personas cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando obedecemos a Él. Otro ejemplo. Cuando David lucha contra Goliat en 1 Samuel 17:45. Dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. David era un abanderado de la fe también. Él confiaba plenamente en Dios, plenamente en Dios. Estaba por pelear con un gigante
Él sin experiencia, no siendo un guerrero, siendo solamente un simple pastor, enfrenta a Goliat con una honda y unas piedritas. ¿Por qué? Porque sabía que con él estaba Dios. Con él estaba Dios. Confiaba en Dios. Sabía que Dios iba a hacer la obra, que Dios iba a ganar la batalla. No él, Dios a través de él. En Marcos 2:3, donde Jesús sana a un paralítico, dice: entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico que no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud. Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Al ver la fe de ellos. ¿Al ver la fe de quién? ¿Del paralítico o de los amigos? De los amigos. Él fue sanado, el paralítico fue sanado por la fe de los amigos. Ellos fueron los que hicieron el agujerito en el techo, lo metieron por el techo y lo bajaron. La fe de ellos fue lo que sanó, lo que ayudó a sanarlo. Lo sanó Jesús, pero él vio la fe de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Accionaron. No se quedaron en la casa. No estaban en la casa. Fueron, movieron, lo agarraron al amigo, lo llevaron, lo metieron, lo pasaron por el agujero del techo. Por eso muchas veces nuestra fe requiere acción. Nuestra fe requiere acción. Tenemos que accionar para que la fe rinda sus frutos. Otro caso lo tenemos en Lucas 8:43. La mujer con flujo de sangre. Dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. Y pregunta: ¿quién me ha tocado, Jesús? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dice, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de a mí salió poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo la mujer? Accionó. Fue hasta donde Jesús estaba. Lo tocó. Y en ese instante fue sana. ¿Por qué? Por la fe que tenía en el Señor Jesús. Ella sabía que si llegaba a tocarlo, aunque sea el manto, el borde del manto, iba a ser sana. Que nosotros podamos día a día desarrollar nuestra fe para que alcancemos a tocar, aunque sea el borde del manto de Jesús. Que podamos ver y sentir el poder de Dios obrando en nosotros primeramente
en nuestra familia, en la iglesia, en la gente que nos conoce, en el trabajo, en el ámbito que nos movamos, que podamos ser faros de luz, que nuestra fe sea tan grande en nuestro Cristo, en nuestro Dios, que podamos reflejar eso a las personas, a la gente. Que no seamos meros cristianos que estamos en comodidad, que nos conformamos con venir un miércoles o un domingo para darle gloria, honra al Señor como Él se merece, pero que seamos cristianos que movamos nuestra fe, que accionemos nuestra fe, que accionemos nuestra fe. Para eso tenemos ese Dios grande que tenemos. No hay otro Dios como el que tenemos. No hay otro Dios, es el único. No hay otro nombre como el nombre de Cristo, que cuando es nombrado cambia todo. Creo que en esta noche eso es más o menos lo que quería transmitirles. Que podamos activar nuestra fe. Que podamos activar nuestra fe. Que no dudemos, no dudemos. Tenemos a alguien que resucitó después de haber sido crucificado y está con nosotros y va a volver por nosotros. Y tenemos en quién confiar. Tenemos en quién confiar. Amén. Gracias a todos.